gusto que estemos reunidos hoy aquí en la Casa Chihuahua. Aprovecho para darle la más cordial bienvenida tanto a las distinguidas personalidades que nos acompañan en este presidium, que ya han sido presentadas, como a todos los invitados, a los expertos que hoy nos acompañan y que habrán de participar a lo largo de estos 3 días en este Encuentro Nacional Anticorrupción. Es realmente un honor contar con su presencia y que sea Chihuahua la sede de este encuentro. Queremos que nuestra entidad se convierta no solo en la sede del debate nacional sobre la corrupción, sino en el referente nacional del combate efectivo a la corrupción y a la impunidad. Sean todas y todos bienvenidos. Gracias a quienes han venido desde fuera de nuestro estado, por supuesto de todo el país, como ponentes, y también fuera de México. Permítanme, en ese caso, destacar la participación de José Domingo Pérez Gómez, el fiscal provincial del Perú, que participa en este Encuentro Nacional Anticorrupción y quien lleva los casos de Odebrecht y de Keiko Fujimori en ese país. Gracias por venir a nuestra entidad. Y muchas gracias a todas y cada uno de ustedes por estar aquí. Tengo un reporte que es extraordinario. Se han inscrito en los diferentes eventos, conferencias, las mesas redondas, los paneles, los talleres, las presentaciones de libros, la participación en las presentaciones de las películas, mexicanos y mexicanas de 28 entidades de la República Mexicana. Solo de 4 estados no tenemos registro. Prácticamente está aquí los interesados en el tema de todo México. Chihuahua los y las recibe con los brazos abiertos, porque este es el tema de temas, este es el verdadero callejón de las trompadas, como lo hemos dicho varias veces. No hay en México un caso de corrupción o cifra sobre las dimensiones de este grave problema que nos sea ajeno o que no nos indigne. La corrupción está en el centro de las preocupaciones de las y los ciudadanos, y justo por eso, porque nos toca, porque nos ofende y porque nos afecta a todos, es que estamos hoy aquí. Y de nueva cuenta, le toca a Chihuahua, ya titular de memorables gestas en favor de la libertad y la democracia, encabezar de nueva cuenta una causa de carácter nacional como lo es el combate a la corrupción. Porque la corrupción está al centro del hartazgo y descrédito de nuestros sistemas políticos y del sistema de partidos. Su combate fue sin duda el principal mandato de las y los ciudadanos cuando se me eligió como gobernador en el 2016. Y este mismo hartazgo forma parte, yo sostengo que una buena parte, de la voluntad popular expresada en el proceso electoral recién celebrado el 1 de julio pasado y en la nueva conformación de las fuerzas políticas de nuestro país. Por supuesto que no hablaré en esta ceremonia de la complejidad de este fenómeno y de las ideas de política pública para combatirlo. Precisamente para ello se ha convocado a este encuentro y se ha dispuesto un programa tan amplio con tan destacados ponentes. Aquí estarán los mayores expertos de nuestro país y de la región. Algunos de nuestros panelistas han sido convocados no solo por las ideas y
y grandes contribuciones que han hecho, sino por la valentía e integridad en su actuar como periodistas, como servidores públicos, como académicos, como luchadores sociales, como funcionarios, jueces, reguladores. Estos días de este encuentro aspiramos a analizar y a entender y dialogar sobre temas poco explorados en nuestros diseños institucionales de combate a la corrupción. Hablaremos de información, estadística y datos para entender la corrupción y tomar las mejores decisiones para enfrentarla y combatirla. Hablaremos de redes de corrupción en las contrataciones públicas, de economía del comportamiento, de competencia económica y corrupción, del papel crítico del periodismo de investigación y su gran aporte al descubrimiento y seguimiento de casos de corrupción política, de la corrupción como un gran entramado social donde se tolera y normaliza, de la captura de los puestos y las decisiones públicas para intereses privados, de la impunidad en la persecución penal de los delitos de corrupción y el papel crítico por el que atraviesan las instituciones de procuración de justicia, particularmente el deterioro de la Procuraduría General de la República y una muy buena parte del Poder Judicial de la Federación, de corrupción y elecciones, como el origen, el inicio del ciclo corruptor que continúa después, de la debilidad de las instituciones dedicadas a combatir este fenómeno. Nuestro llamado es, sin embargo, a ir más allá de lo que tradicionalmente se espera de un foro o de un conjunto de foros o de un encuentro como este, de esta naturaleza, donde se escucha mucho y a veces se simula otro tanto y luego no se cambia nada o no se le hace caso a nadie. Me refiero a ir más allá en el sentido más crítico y autocrítico que sea posible, a sabiendas de que nuestro diálogo franco es entre hombres y mujeres de buena voluntad, que colocaremos la altura de miras por encima de intereses particulares o de grupo, porque para enfrentar este flagelo la única estrategia posible es la convicción y el único método es la altura de miras. Aunque en este encuentro se examinará a detalle este tema, no quisiera dejar de dar un muy breve panorama del fenómeno al que nos enfrentamos y que resulta urgente combatir a través de esfuerzos coordinados que vengan no solo del poder público establecido, aunque vaya que es obligado e imprescindible, sino desde todas las trincheras. De hecho, al combate a la corrupción, el componente más importante no es el del gobierno, a través de las instituciones del Ministerio Público o de la impartición de justicia. El componente más importante es el de la sociedad civil. He señalado que la corrupción es un mal endémico de nuestra sociedad y de nuestro desarrollo histórico. Es el causante de atrasos, de vicios, de taras y de múltiples necesidades. Miles de oportunidades se pierden para los más pobres de México por la acción corrupta y corruptora de unos cuantos. Les recordaría aquí a varios de los que están presentes
lo que desde el 4 de octubre de hace 2 años advertimos sobre lo que significa robar desde el poder público. Porque robar desde el gobierno, dije en mi toma de protesta, no solo es robarse unos millones, unos pesos o unos centavos. El que roba desde el poder se roba los derechos, las oportunidades, las esperanzas de la gente. Y si eso es un crimen, es un doble crimen no hacer nada para remediarlo y no castigar a quienes se embolsan los recursos públicos que deben servir para combatir la pobreza, la discriminación, la falta de oportunidades. Nuestro país, lo saben los que están aquí, de ello hablarán, es el peor evaluado en la materia de las naciones que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, así como del G20. De acuerdo al estudio México, Anatomía de la Corrupción, que hizo referencia o que estudió las cifras conseguidas por el INEGI, señala que el 79% de los mexicanos consideran la corrupción como un problema serio. Este mismo estudio ha revelado que además de la corrupción a nuestro país lo lacera otro lastre que suele acompañarla, que es la impunidad. Ahí se refiere que tan solo de 2000 a 2013 fueron exhibidos 71 casos de corrupción por parte de 41 gobernadores de los 63 que hubo en ese periodo, de los cuales solo 16 fueron investigados y solo 4 gobernadores fueron procesados. El mismo reporte hace una comparación con Estados Unidos, en donde en el mismo periodo 9 gobernadores fueron investigados, 9 fueron procesados y 9 gobernadores fueron detenidos. Es este el nivel de impunidad que nos ha caracterizado por años y lo sigue haciendo. Es este sistema al que nos enfrentamos. ¿Qué mejor muestra de esta ignominia que el actuar del gobierno de Enrique Peña Nieto, que nos deja casos emblemáticos de corrupción, empezando por el de él, la Casa Blanca, siguiendo por la Casa de Malinalco, la estafa maestra, OHL, Odebrecht y por supuesto el caso Chihuahua? Es urgente visibilizar todos estos temas. Es urgente que nadie los olvide para exigir justicia, reparación y no repetición. No solo es importante llevar ante la justicia a los corruptos para que paguen con cárcel. Lo más importante es recuperar el dinero de lo robado y regresárselo a la gente en bienes y servicios para que además el combate a la corrupción, además de reparador, sea aleccionador y un incentivo para la no repetición. Es momento de que empecemos a llamar a los problemas por su nombre. Empecemos por reconocer que se ha fallado en el diseño de instituciones y de sistemas para atender la corrupción en México, que hemos fallado en la construcción de contrapesos efectivos al poder público. Empecemos por reconocer que la corrupción se trata no solo de grandes personajes, exgobernadores o personas aisladas que cometen estos actos indebidos en el secreto.
Reconozcamos que la corrupción opera en grandes y sofisticadas redes de beneficios que incluyen a empresarios, legisladores, jueces, diferentes niveles de gobierno e incluso a algunos medios de comunicación. Reconozcamos que son estas mismas redes las que protegen y sobreviven a cualquier esfuerzo institucional que hayamos emprendido antes. Entenderlo así, como un fenómeno de redes, estructural y soportado socialmente, nos permite suponer que los esfuerzos para combatirlo deben ser también una suma de muchas voluntades y esfuerzos y de decisiones difíciles de tomar para hacer la diferencia y marcar un precedente. Chihuahua ha dado importantes pasos para demostrar que esto es posible. Y a Chihuahua se le ha castigado de una manera injusta por emprender ese ejemplo. Se hablará de ello en paneles conformados por expertos, pero permítanme compartirles la reflexión sobre una de las muchas causas de la impunidad en México. Desmantelar estas redes de corrupción y llevar a operadores nacionales de desvíos de cientos de millones de pesos ante la justicia ha sido una de las tareas más difíciles, temerarias y solitarias del actuar público del gobierno de Chihuahua. Cuando en Chihuahua decidimos trascender las investigaciones de lo local y tocar las altas esferas del poder público, se nos vino el mundo encima y hemos sido, en más de un sentido, agredidos por quienes debieron habernos acompañado. En Chihuahua, desde el punto de vista institucional, nos sentimos solos en esta batalla por la justicia de nuestro Estado. Nos negaron no solo la colaboración de las autoridades federales, sino que enfrentamos el despliegue completo de un aparato de protección de estas redes de complicidad encabezadas, ni más ni menos, por la Procuraduría General de la República y su encargado de despacho. Solos porque, aún con la evidencia de lo que pasó en Chihuahua, pasó en otros estados. Ninguna otra entidad llevó estos casos ante la justicia con tal contundencia. La operación Zafiro, que involucra directamente al actual canciller y al presidente de la República, solo se investigó, se documentó y se actuó en el estado de Chihuahua. Pero Chihuahua tiene elementos probatorios y documentales de que la operación se realizó por lo menos en otras 9 entidades federativas. Es esta misma soledad y frustración que enfrenta un policía de una corporación que trata de hacer lo correcto cuando sus jefes o compañeros cobran cuotas, la que enfrenta a una maestra que sabe que el director se beneficia de la venta de uniformes, la que enfrenta a un síndico sin las capacidades para vigilar la hacienda pública, la que enfrenta a un funcionario responsable de aplicar sanciones en entornos de baja autonomía técnica y mucho control político. La soledad que enfrenta
cualquier ciudadano que trata de hacer lo correcto en un entorno lleno de reglas formales e informales que no solo permiten, sino que incentivan la corrupción. También el gobernador de Chihuahua, en ciertos momentos, ha vivido esa soledad. Nos sentimos solos y desatendidos por quienes debían procurar justicia, pero al mismo tiempo, en esa soledad institucional, lo que nos mantiene, nos anima y nos relanza a la lucha y nos empeña en el esfuerzo es que nos sentimos muy acompañados por los ciudadanos, por la sociedad civil organizada, que es la que trasciende los trienios y los sexenios, que es la que permanece y debe continuar. Pero también nos sentimos acompañados por las principales instituciones académicas del país. Y no se diga, particularmente en el caso de Chihuahua, de las organizaciones empresariales. Aquí en el Estado, las y los empresarios de esta entidad se pusieron en primera fila para acompañar los esfuerzos del gobierno de Chihuahua en el combate a la corrupción. No me cansaré de decir que eso hace no solo distintos, sino distinguibles a los empresarios de Chihuahua, porque han visto en nuestro Estado una posibilidad de justicia en los casos de corrupción. Le doy la bienvenida a todas y todos ustedes. Quiero felicitar a la Secretaría de la Función Pública y a su titular, la maestra Stephanie Olmos, que ha puesto al servicio no solamente de esta política pública, de este encuentro y de esta causa, su talento y su profesionalismo. Ella ha sabido conjugar y organizar los esfuerzos para que estemos todos juntos hoy aquí abordando este tema tan importante del que ella es, por cierto, un referente en nuestro gobierno. Gracias a la Coordinación de Relaciones Públicas, gracias a la Coordinación de Asesores por haber colaborado en la organización de este evento. Gracias profundamente por la confianza que han tenido en nosotros para colaborar en la organización de este encuentro, al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a la Red por la Rendición de Cuentas, la iniciativa Nosotros, a México Evalúa, a la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, al Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, a Integralia Consultores y al Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE. Reconozco también y felicito al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y al Sistema Estatal Anticorrupción por su independencia y su voz crítica en uno de los momentos más relevantes de la historia reciente de México. Ahora que Mariclera Acosta lo ha recordado, a Chihuahua tampoco se le olvida la compañía de ustedes en la denuncia que hicimos por la represalia del gobierno federal que nos retuvo indebidamente participaciones y recursos públicos a Chihuahua, condicionando conocer el alcance de nuestras investigaciones sobre la corrupción política. Gracias también por iniciar esta consulta pública sobre política nacional anticorrupción que están encabezando y que cerrará las actividades del día de mañana con la presencia de la doctora Irma Heréndira Sandoval, que es la próxima secretaria de la Función Pública del nuevo gobierno federal. La doctora Sandoval tendrá, al igual que todos nosotros, el gran reto de transformar los problemas en intervenciones de política pública que modifiquen la devastadora realidad de la corrupción en México,
para lo cual la sanción a los culpables es insuficiente, pero a su vez es indispensable para procurar un país de justicia, de verdad y de ética pública. Para los hechos de corrupción que afectan mucho más a quienes menos tienen, no debe haber ni perdón ni olvido. La base de un verdadero cambio político jamás ha sido la impunidad. Frente al tema de la corrupción en el país, no puede ni debe haber una sola voz. Somos muchas las voces y somos más las que exigimos el fin del pacto de impunidad. De ahí el reto más importante que tenemos hoy en este encuentro, que tras las conclusiones seamos capaces de articular un esfuerzo social organizado para llevar a cabo las acciones debidas por deber patriótico frente a la corrupción y un plan integral para acabar con la impunidad. En Chihuahua lo seguimos sosteniendo como desde hace 2 años. Ni perdón, ni olvido, ni impunidad. Este es el problema de problemas de México y no cejaremos en enfrentarlo. Muchas gracias.